Bien, hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, no sé. Agradezco al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder estar en este momento para poder estudiar su palabra. Y vamos a orar al Señor para que Él nos dirija y que lo que hagamos pueda ser en su voluntad. Te alabamos, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu protección. También, Señor, quiero agradecerte y alabarte por tu palabra, porque a través de ella nosotros podemos aprender de ti, podemos conocerte y a la vez también, Señor, poder amarte y entender parte de tu naturaleza. Te pedimos también que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en este momento para que podamos ser edificados en ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como ya saben, ¿cierto? Estamos en la escuela dominical estudiando los atributos de Dios. Y hoy día vamos a comenzar a estudiar este atributo, la eternidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es eterno. ¿Pero qué significa en sí la eternidad? Significa que Dios existe sin límite de tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Eso significa, es como una flecha, o sea, una línea que tiene dos flechas. Y esta flecha sí tendría que, esta flecha continúa hacia acá, pero también continúa infinitamente hacia allá. Y eso también es un poco para explicar la eternidad de Dios. La eternidad de Dios entonces significa que su existencia es sin límite de tiempo, hacia el pasado y también hacia el futuro. No tiene límite de tiempo. Hace varios años atrás yo escuché esta frase. Dice, nunca hubo un tiempo, ni habrá un tiempo en el cual Dios no esté presente. Cuando dice que nunca hubo un tiempo, está refiriéndose al pasado. Años atrás, nunca en el pasado hubo un tiempo en el cual Dios no estuviera presente. Ni en el futuro, tampoco. Nunca va a haber un tiempo en el que Dios no esté presente. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que todo lo que nosotros vemos, incluso aquellas cosas tan pequeñas que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos, como también aquellas cosas enormes como las galaxias y el universo infinito que nosotros no podemos ver tampoco con nuestros ojos, todo eso existe porque Dios está presente. ¿Y esto por qué? Porque Él es el centro de todas las cosas. Hebreos 1.3 dice que Él sustenta, aquí está hablando del Hijo de Jesús, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, si Dios no existiera, nada existiría. Ni nosotros, ni este mundo, ni el universo. Nosotros estamos aquí porque Dios está presente. Pero, ¿desde cuándo existe Dios? ¿Alguna vez les han hecho esta pregunta? ¿Quién creó a Dios? A mí me la han hecho varias veces y por eso la quise incluir hoy día. En la escuela, sobre todo, los chiquititos, los lolitos ya, siempre me preguntan, me dicen, tía, me dicen, ¿pero quién creó a Dios? Imagínenselo. Si alguien hubiera creado a Dios, ¿habría sido otro Dios más poderoso? Y al final, si no, ya ese otro Dios, ¿quién lo creó? Entonces terminaríamos a lo mejor con historias muy similares a las de los griegos, de los romanos, que están muy, muy lejos de lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de nuestro Dios y de su existencia. Vamos a la Biblia entonces. La palabra que se traduce en el español como eterno, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que fue escrito en hebreo, es olam. Y la palabra olam significa escondido. Y la raíz de esta palabra es alam en hebreo y significa oculto, o sea, escondido, oculto. Y esas palabras son las originales del hebreo. Y en griego la palabra que se traduce como eterno es aion, que significa una edad o era que está en perpetuidad. Ahora, si nosotros vemos estas tres palabras, escondido, oculto, perpetuidad, nosotros podríamos decir que respecto a la eternidad o existencia de Dios, Él no se puede medir con el tiempo. Él está escondido de nuestro tiempo. Dios está escondido de nuestro tiempo. Él está fuera de nuestro tiempo. Por lo que la eternidad es ausencia total de tiempo. El tiempo no existe en la eternidad.
fácil o difícil de comprender. El tiempo no existe en la eternidad. La eternidad es ausencia total de tiempo. Para comprenderlo un poquito mejor, hagamos un paralelo con el atributo de la omnipresencia de Dios que van a estudiar después en otra clase. El Salmo 139 nos dice que Dios está en todas partes, ¿cierto? Que no hay ningún lugar en el mundo, ni fuera de este mundo, en el cual nosotros nos podamos ocultar de Dios. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar, en todas partes. Él está libre de las limitaciones del tiempo. Perdón, estoy equivocada. Estamos hablando del espacio. Dios está libre de las limitaciones del espacio. Él está de manera total, completa y absoluta en todas partes y al mismo tiempo. ¿Ya? Él no está más presente en algunos lugares que en otros. O sea, no es que nosotros dijéramos ya, Dios está en su plenitud en Santiago, pero aquí en Puerto Montt no tanto. No, Dios está en una forma total, absoluta y completa en todas partes y al mismo tiempo. Cosa que nosotros no podemos hacer. Yo estoy aquí, posiblemente cuando me vean el video voy a estar en otra parte, pero mi presencia está solamente aquí. Yo no puedo estar en otro lugar, ¿cierto? Él está aquí conmigo, como también está con cada uno de ustedes, en forma total, completa y absoluta. De la misma manera, entonces, nuestro Dios eterno no está limitado por el tiempo. Así como no está limitado por el espacio, está en todas partes, Él tampoco está limitado por el tiempo. Él está de manera total, completa y absoluta en todo momento. Más aún, Dios está exaltado por sobre las limitaciones del tiempo. Él no existe más o en una forma más completa en un tiempo o en otro. Podríamos decir, por ejemplo, ya cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios estuvo en una forma más plena que en la tierra, pero no es así. Él está en todo momento de una manera total, absoluta, completa. Dios existe siempre en un presente absoluto en su plenitud y totalidad. Y esto lo quise anotar porque es importante para recordarlo. Dios existe siempre en un presente absoluto en su plenitud y totalidad. A Dios no lo limita el tiempo porque está fuera de él. ¿Ya? A Dios no lo limita el tiempo porque Dios está fuera del tiempo. El tiempo no es parte de la eternidad. El Salmo 92. Yo hice este dibujito porque ustedes yo creo que conocen este salmo. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo y el universo, podríamos agregar, ¿cierto? Antes que toda esta preciosura fuera creada, Dios ya existía. Y el salmista termina esta frase diciendo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí está el texto completo. Antes que naciesen los montes y formases tú, oh Dios, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué nos dice el salmista? Que nuestro Dios ya existía, ya estaba presente antes de que comenzara la gran obra de la creación del universo. Antes que se formara la primera estrella, el primer planeta, la primera planta en la Tierra, ya estaba Él presente. Pero ¿saben qué? Este verso, este pasaje de la Biblia tiene una relación que tiene que ver con, que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Si nosotros vemos, por ejemplo, la palabra desde el siglo hasta el siglo, dice, tú eres Dios. ¿Qué significa? ¿Qué tiempo está indicando la palabra desde? Pasado. Desde. Está hablando del pasado, ¿cierto? Después dice, hasta el siglo. Está hablando del futuro. Desde, hasta. Pero después dice, usa el presente. Dice, tú eres Dios. Entonces, desde el siglo pasado hasta el siglo futuro. Tú eres Dios. Está hablando en presente. Dios es Dios, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Él es Dios porque Él es eterno. Génesis 1:1, y este es un verso que todos conocemos también, ¿cierto? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿de qué principio está hablando Dios en su palabra a través de Moisés? ¿De qué principio está hablando? En el principio, dice, por eso yo lo subrayé. Dios creó los cielos y la tierra. Él está hablando, ¿cierto?, del momento en que fue comienzo del universo.
las galaxias, las estrellas, el sistema solar, nuestra propia Tierra, etc. Pero también este principio incluye el comienzo del tiempo, del famoso pasado, presente y futuro en el cual nosotros vivimos y nos movemos. El tiempo comenzó también aquí en el principio. Antes de eso, el tiempo no existía. En esa realidad no vive Dios. Dios no vive con el tiempo. Él no está sujeto al tiempo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Dios no está sujeto al tiempo. Él existía antes de la creación del universo con todo lo que ello implica, incluido el tiempo. Dios existe libre de la tiranía del tiempo. Para Él no tiene sentido, no le afecta. Hay otros pasajes en la Biblia que hablan acerca de la eternidad de Dios. Uno de ellos es Isaías 41. Ya. Otros pasajes que nos hablan acerca de la eternidad de Dios son, por ejemplo, Isaías 41:4. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y él mismo se responde, yo Jehová, el primero y yo mismo con el postrero. Aquí Dios está hablando también del pasado. Cuando habla del primero, se refiere al primero. Y cuando habla de los postreros, se refiere Dios al futuro, a nuestro pasado. Pero aquí está hablando de que Dios tiene todo en un perfecto presente. Tanto en el pasado, Él estaba allí, y en el futuro, Él también está. ¿Quién hizo y realizó esto? Otro pasaje, también en Isaías 44:6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, pasado y futuro, y fuera de mí no hay Dios. Esto me recuerda también a lo que le dice Jesús a Juan, cuando se encuentran, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis, Jesús ya glorificado, y él le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Habla de la eternidad de Dios. No tiene comienzo ni tiene fin. Él es desde el siglo y hasta el siglo. El Salmo 90, en el versículo 4, vuelve a hacer alusión a la eternidad de Dios y de esta existencia libre de tiempo. Y él dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto nos muestra entonces la gran diferencia que existe con respecto al tiempo. La gran diferencia que nosotros tenemos con Dios cuando pensamos en el tiempo. Para Dios un día es igual que 1000 años. Y como dice Pedro, 1000 años es lo mismo que un día. Haciendo un poquitito un juego, podríamos ver este cuadro. Miren, dice, ya, para Dios un día, para nosotros es 1000 años, ¿cierto? Pero si una persona vive un año, para Dios serían 365.000 años. Y si una persona logra llegar a los 60 años, para Dios serían 25 millones y medio de años. Si siguiéramos con este mismo ejercicio o juego, podríamos decir, por ejemplo, que Abraham, que vivió 2000 años antes de Cristo, estuvo aquí como 4 días atrás en la tierra. Y Jesús vino a este mundo como antes de ayer, 2000 años atrás. ¿Ya? Como antes de ayer. Ahora, en estricto rigor, nosotros tenemos que pensar que esto no es así para Dios. Para Dios no existe, porque incluso dentro del mismo día nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Pero para Dios eso no existe. Él está libre del tiempo, está libre, está fuera del tiempo. Para Él no existe el tiempo, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros hacer, pero es para comprender un poquitito cómo nosotros podemos comprender un poco la eternidad de Dios. Él vive en un eterno presente. Tal vez, hermano, esto es tan difícil de entender y al mismo tiempo de explicarlo, que tal vez nosotros podríamos decir como el salmista en el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y aunque aquí el salmista está hablando de la omnisciencia de Dios, también lo podemos aplicar a este otro atributo de Dios que es la eternidad. Dios no está sujeto al tiempo. Ahora, cuando Cristo vino al mundo, según Pablo, en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De qué tiempo está hablando el salmista? ¿De qué tiempo estará hablando? ¿Del tiempo tuyo, mío o del tiempo de Dios? ¿De qué tiempo estaría hablando él? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Si nuestro Dios no se limita al tiempo porque está fuera de él, entonces Cristo al venir se limitó a nuestro tiempo. Y cuando habla del cumplimiento del tiempo, está hablando del cumplimiento de Dios, de nosotros. Dios tenía un plan trazado para la humanidad, para la redención. Y cuando ese tiempo se cumplió, Cristo vino al mundo. Él entró en la esfera de nuestro tiempo, aunque su existencia misma era desde la eternidad. Veamos, por ejemplo, Juan 8:58. Aquí Jesús se enfrenta una vez más con los dirigentes religiosos judíos, quienes lo acusan en este caso de tener un demonio. ¿Demonio tienes?, le dice. Y luego lo comparan con Abraham, con su patriarca, del cual estaban, parece, muy orgullosos. Y Jesús les dice que Abraham se gozó de que había de ver mi día, dice él. Abraham se gozó de que él algún día iba a ver mi día. Entonces ellos le reclaman y le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dice, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús habla de Abraham, obviamente está hablando del pasado, porque Abraham ha vivido 2000 años antes de que él viniera a la tierra. Pero él no dice, antes que Abraham fuese, yo era, o yo fui. Él dice, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. En nuestro diario vivir, nosotros hablamos en pasado y hablamos en pasado, o hablamos en futuro, en futuro. Yo no digo ayer, yo digo, ayer fui a Santiago. No digo, ayer voy a Santiago, o ayer voy a ir a Santiago. Yo digo, ayer fui a Santiago. ¿Por qué entonces Jesús usa el pasado primero para referirse a Abraham y luego el presente para referirse a él? Porque él existía. Antes de que Abraham viviera, él ya estaba presente. Es más, él ya existía antes del principio, del cual habla Génesis 1, que vimos antes, ¿cierto? Antes de la creación del universo, Jesús ya existía. Él vivía en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo, porque ellos a continuación tomaron piedras para arrojárselas, porque Él se estaba dando un atributo divino de eternidad. Entonces ellos lo entendieron así. Veamos ahora a quién más Dios le da este título de atributo de la eternidad. Este atributo, ¿a quién más Dios se lo da? Vamos a ver algunas citas bíblicas y vamos a comenzar por Génesis 21:33. Génesis está hablando de Abraham y dice que Abraham plantó un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El nombre de Jehová, Dios eterno. Como decía adelante yo, Jehová, el Olam, ya el Dios eterno. Dios no se limita en el tiempo y Abraham está reconociendo la eternidad de Dios fuera del tiempo. Dios, como veían en la clase anterior ustedes, Él es autoexistente, existe por sí mismo, ¿cierto? Él no tiene comienzo, no tiene fin, con un presente siempre absoluto y perfecto. Otro pasaje en la Biblia es Isaías 9:6. Dice la Biblia, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿De quién está hablando este pasaje? No está hablando de Dios el Padre, porque habla de un niño, de un hijo. Está hablando de Jesús, cuando 700 y tantos años después iba a nacer, ¿cierto? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y luego dice, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Está hablando de que este niño, este hijo que iba a nacer, era Dios, pero también después dice Padre eterno. A Jesús también se le denomina, por decirlo así, con este atributo, Padre eterno. Y termina Príncipe de paz. También se le llama como Padre Olam, Padre eterno. Este niño, este hijo, que unos siglos más tarde iba a nacer en Belén de Judea. También se le da
En Hebreos 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo también se le atribuye este atributo de eterno. ¿Ya? Se le atribuye el atributo de eterno. Entonces tenemos, primero, en Génesis 21:33, Jehová Dios eterno. Isaías 9:6, Padre eterno, pero refiriéndose al Hijo, a Jesús, al Hijo de Dios. Y por último, en Hebreos 9:13 y 14, se habla del Espíritu Santo, el Espíritu eterno. A los tres, a la Trinidad de Dios, se le otorga en la Biblia este atributo, la eternidad. La eternidad. Pero también, como dice aquí un poco más abajo, hay una virtud a la que también se le da este atributo de eterno. Y vamos a ver en Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y saben que aquí también se puede hacer el mismo juego, por decirlo así, con el pasado y el presente. Dice: con amor eterno te he amado. Está hablando del pasado, pero no es un amor que comenzó cuando yo nací, porque este amor es eterno. Y si es eterno, como los atributos de Dios, no tienen principio. O sea, Dios nos amó desde antes de la creación del mundo. Dios nos amó desde el principio, de antes que nosotros fuéramos ni siquiera planificados o concebidos. Dios nos amó con amor eterno. Pero hay un resultado para el pasado. Y dice: por tanto, por ese amor eterno que Él nos tiene, prolongó su misericordia. Con amor eterno te he amado, pasado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios para nosotros, porque Él es eterno, su amor hacia nosotros también es eterno. Y por ese amor que Él tiene, ¿qué cosa nos concede? Al que cree en el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Qué le da? Vida eterna. Y aunque vamos a tener un principio, pero tenemos la gloriosa esperanza, ¿cierto?, de compartir con Dios, este trino y eterno Dios, poder compartir con Él su presencia real en nuestras vidas. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Que el Señor nos ayude para poder comprenderla, entenderla. Pero ¿saben qué? Quisiera no dejarlo aquí. Quisiera que ustedes en familia pudieran analizar la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene para nosotros el día de hoy esto, este atributo de Dios? ¿Qué importancia tiene para nosotros el que Dios sea eterno? ¿Nos beneficia en algo? Yo quisiera que ustedes pensaran, analizaran y escribieran, sacaran conclusiones, lo discutieran en familia y pudieran llegar a conclusiones. Sería bonito porque cuando uno conversa, las ideas fluyen. Así que me gustaría dejarles esta tarea para que ustedes en familia puedan conversarlo, pero al mismo tiempo también agradecer a Dios, porque Él se dio a conocer a nosotros, siendo un Dios tan grande, tan maravilloso, eterno, infinito. Él se dio a conocer a nuestras vidas y nosotros, por su misericordia, también le podemos conocer. Y podemos ser sus hijos por la muerte de su Hijo en la cruz. Muchas gracias. Que el Señor mucho les bendiga y será hasta una próxima oportunidad.